Dale. Le estaba preguntando por el plazo del proyecto uno, ya que la última clase vimos recién lo que era el tema de las presiones en un edificio ¿Ya? y habíamos quedado ahí. Sí, el proyecto Eh, 1 dice relación con las viviendas. Y eso lo terminamos el mes pasado, esa materia, en, en agosto. Entonces, no tiene relación con la clase del 11 de septiembre. ya. Entonces, ¿debería quedar la entrega para hoy día o se puede extender un poco más? Yo les podría dar plazo hasta el lunes para que tengan el fin de semana para terminar. Pero, ¿qué opina el resto? O sea, nunca van a estar de acuerdo Por en- mí está bien porque la verdad no llevo nada. Ya, esto se ve en campus. Para que lo dejemos visto el tiro. Y hoy día se entrega el Y proyecto de la vivienda. Y efectivamente, eso lo terminamos de ver hace rato ya el tema de la vivienda. Por eso es que estaba fijada para hoy día. Y por eso estamos haciendo clase hoy día, porque como perdimos la clase el lunes por fuerza mayor, por el tema de no me pude desocupar a tiempo del trabajo, y para que no perdamos el plan que tenemos, el plan de trabajo, y alcanzar a pasar todos los aspectos que tengo contemplado pasar durante el semestre. Ya. ¿Y podría hacernos un alcance específicamente de qué es lo que tenemos que entregar en campus, más allá de lo que sale ahí, que es el Excel con el cálculo de presiones, pero a nivel de plano y especificaciones, más o Lo menos que qué tienen tenemos que que entregar es presentar? un proyecto domiciliario que consiste, como lo hemos visto en las clases anteriores, en dos planos, un plano de agua y un plano de alcantarillado y una memoria técnica. Em, eso es. El plano de agua lleva plano de agua fría, plano de agua caliente, em, con el respectivo cálculo de presiones. Es una vivienda y es la vivienda de usted y son las tareas que fuimos haciendo semana a semana, las que hemos ido haciendo semana a semana hasta la tarea 3 presiones de agua fría y presiones de Ah, agua caliente. es, Es entonces juntar sería en todo eso, base, ya, es pero es en juntar. base a lo que ya mandamos o es en base a lo que sale en campus como vivienda tipo, creo que Es que es lo parecía. mismo, estamos hablando de exactamente lo mismo. Se Sí, supone pero hay que como recalcularlo con los planos tipo o se que manda lo que ya si hicimos en el fondo si ustedes recopilado. quieren recalculan, si no, juntan lo que han mandado antes y igual hay que hacer un rearmado, sobre todo Claro, del y plano. redactar el informe, digamos, la memoria explicativa. Exactamente. Sí, aquí está la tarea. Entonces, editamos en ajustes y está la tarea para hoy día, 29 de septiembre. La dejamos entonces para el lunes 2 de octubre. Entonces, octubre 2 a las 12 de la noche. Guardar cambio, regresar al curso. Ya que sería la planilla. Los planos de agua potable fría y agua potable. Voy a compartir la pantalla para que ustedes vayan viendo lo que estoy viendo. Planos, aquí está la planilla Excel, ¿cierto? Que el cálculo de presiones, que es la tarea número 3 que ya la tienen hecha. Cálculo de presiones de agua fría y presiones de agua caliente. Entonces, eso es repetir lo mismo y corregir los errores que hayan detectado. Los planos de agua fría y agua caliente son nuevos. No se había pedido planos antes. Y aquí entonces le vamos a dar hasta el mismo plazo. Y ahí estaríamos con los planos de agua potable. En los planos de alcantarillado va a ocurrir una situación parecida.
Profe, no me suena haber visto plano, o sea, cálculo relacionado al alcantarillado. No sé si lo vimos, pero creo que no me recuerdo. Sí, lo vimos. Lo que pasa es que el ¿Sí? alcantarillado no se calcula. Bueno, sí hay un cálculo de pendientes en realidad. O sea, vimos lo de la UEH, pero como alcantarillado, más allá de eso, creo, no me acuerdo, la verdad. Sí te he visto, de hecho, si tú quieres reforzar, aquí hay videos donde puedes encontrar. No son de este curso, son de Creo nivel, de semestres anteriores. son de semestres anteriores, pero aquí vas a encontrar clases de eso, igual, por si acaso. No las borré. Eh, Gracias. pero sí, sí lo vimos, si calculamos una casa completa. Sí, sí me acuerdo que calculamos una casa completa, pero me acuerdo que ahí vimos temas de agua potable, no de alcantarillado, creo. Si es que el agua potable, el alcantarillado a lo mejor lo vimos más rápido porque el agua, el alcantarillado no lleva ningún cálculo. O sea, sí lleva un cálculo cuando calculamos las cámaras. Pero tenemos que calcular la cámara igual, o es Sí, netamente... sí, pues si esto es un proyecto igual, igual que si tú lo hubieras a presentar en Aguas Araucanía para. Incluso yo te dejé planos tipos domiciliarios. Aquí tienes una memoria, un plano, Ah, ahí está, profe, esos son solo ejemplos para son, guiarnos, son cómo tiene ejemplos, que ser. son ejemplos. Ah, perfecto. Ahí tienes el plano uno y el plano 2. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Ya me falta la memoria de agua potable. Que ahí están puesto como dos cosas diferentes, pero la memoria es un solo documento. Ya está cambiado ya. Memoria de. Ah, está como especificaciones acá. Pero estas dos cosas son el mismo documento. Incluso yo podría eliminar uno ahora, pero si es el mismo documento lo cargan dos veces nomás para no complicar la cosa. Es lento este proceso de cambiar. Ya, ahí está. Ahí está todo hecho el cambio. Y como tarea de lo que es, bueno, estamos calculando edificios nosotros ya, se nos quedó pendiente el sistema de elevación, eso ya se dio como tarea, deberían haber subido ustedes eso. Y nos falta Este la fue el tarea, del edificio. y nos falta la tarea 5 que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Perdón? Este fue el del edificio, la tarea 4, ¿cierto? Falta la tarea 4 corresponde al edificio, Ya. ¿cierto? De dónde van a salir las alturas de elevación del edificio. Hay un video de eso yo hice esa misma clase, pero la hice para Euskadi, que debería estar descargada hoy día, la voy a descargar y se las voy a subir también a este, porque me está juntando con la pega la cuestión aquí. ¿Dónde estoy aquí? Esta tarea 4 el sistema de elevación, ¿y está para cuándo? Ya venció, yo creo esto. Sí, venció. Esto ya lo tienen que haber entregado, entonces no saco nada con subirle ese video. Bueno, para posterior puede ser. Sí, no, lo que abunda no daña. Y la tarea número 5 se refiere al cálculo del sistema de infiltración, que es cuando nosotros usamos sistema de drenaje de agua lluvia. Yo les voy a mostrar unos proyectos ahora que se hicieron en base a eso y les voy a enseñar a calcular un sistema de infiltración y esa es la clase de hoy día. Y esto está para cuando, veamos si las fechas se nos cruzan. Estaba para el 25, estaba para, claro, estaba para este lunes que ya pasó, entonces esta la vamos a tener que dejar em, porque se nos junta con la otra tarea, la tarea 6, cálculo de caudales, que está para el 6 de octubre, para el primer viernes, claro.
La voy a tener que poner esta para el 6 de octubre también. Es re simple la tarea en todo caso, ¿ah? Así que no se asusten. Entonces ese día 6 de octubre vamos a tener dos tareas. O la dejamos antes, para el 4 para que no se junten. Bueno, las tareas estas, como ustedes saben, están pensadas bajo un concepto de que se han desarrollado los días bien en este horario, de tal forma que no les consuma más tiempo del que se supone que estamos en clase. Así que en ese aspecto está bien, porque no es una tarea larga. Ya, entonces esta tarea, que es la tarea 5 la vamos a dejar para el 6 de octubre. Seis de octubre. Y la calificación tiene que estar después del 13. Ya, ahí estamos. Partimos nomás entonces con bueno, recapitulando con lo que es el proyecto que se supone que se entregaba hoy día, pero que lo aplazamos para el lunes. Consiste en un proyecto domiciliario completo. Yo ese ejemplo se los voy a dejar ahí, les voy a mostrar otro, para que lo tengan, para que, a ver cuál, em, les voy a mostrar otro proyecto. Este, Este proyecto se llama Las Azaleas, que cerquita de la UFRO por ahí en un pasaje que se llama Las Azaleas. Y es de la gente de los vecinos de la UFRO que modifican sus casas para arriendo para estudiantes. Entonces armó como varios departamentos dentro del mismo terreno y hubo que hacer unos ajustes en el diseño para que no hubiera problemas con las instalaciones sanitarias. Porque cuando estas casas se modifican, de repente empiezan a haber problemas con las presiones y los califos y todo eso. Entonces vamos a ver el proyecto. Los planos, básicamente, que es lo que más tiempo consumen. Todos los proyectos de ingeniería, ustedes se van a ir dando cuenta, yo creo que ya se han dado cuenta, lo que más tiempo consume es el desarrollo de láminas, de planos de proyecto. Lo que es memoria técnica, especificaciones, sí consume tiempo, pero no es comparable a lo que consume el desarrollo de los planos. Ya, aquí está el proyecto este de este... Aquí tenemos que poner agua fría. Oh, se movió. Bueno, esto para evitar que esto no ocurra, hay unos comandos que nos permiten bloquear la ventana. Aquí quieren bloquear la ventana. Y ahí está el plano de agua. Ustedes tienen que hacer el mismo plano. Tenemos el plano de agua fría, ¿cierto? Que nos muestra el trazado del proyecto que lo vimos, el arranque, la llave de paso, el medidor, el punto donde baja el medidor, la alimentación a la llave de jardín, que hemos dicho que corresponde al combate al incendio, la cometida del proyecto, los puntos, las derivaciones hacia lo que es cocina, la ubicación de las llaves de paso, llave de paso, medidor, el califón, que en este caso va a estar ubicado aquí. Aquí tenemos una subida al segundo piso, sube a piso 2 en ese diámetro, con esa altura, y junto con esa subida sigue avanzando y entra a este departamento que está aquí,
abastece un lavadero, después abastece un baño, con lo que es llave de paso y todo eso. Y bueno, tenemos segundo piso. Entonces aquí deberíamos tener un segundo piso. Aquí está por aquí tiene que haber una subida. Aquí está. Sube al piso 2. Aquí está la subida. Aquí viene llegando del piso 2. Y entró y alimenta. eh, Conecta lo que es llave de paso, alimenta el baño y se va, sigue de largo y alimenta a lo que es cocina. Entonces arriba en el segundo piso hay otro departamento de arriendo. Y aquí hay otros dormitorios más aquí. Claro, estos deben ser los dormitorios asociados a estas instalaciones comunes. Y acá está la casa antigua propiamente tal. ¿Ya? Entonces todo esto es el trazado de agua fría. Estos dos Profe, diga, en los planos que tenemos que entregar, ¿es necesario poner los muebles, como por ejemplo? no, Camas y los no, baños, no sé. no es Solo necesario. ya, De hecho, este proyecto, si tú te fijas, no tiene los muebles. Tiene solamente claro, los... pero Aquí hay se un ven las mueble. camas y lo de los baños. Sí, este aquí tiene un mueble, pero no es necesario. Si tú los tienes, bien. Ya, Si no los tienes, bien también. vale. Lo que sí tienen que estar son los artefactos sanitarios. ¿Cierto? Entonces este plano sería solo agua. Ya estamos mostrando plano solo agua. Y acá tenemos el plano de agua, el mismo plano pero de agua caliente. Entonces acá activamos las layers asociadas a agua caliente. Y ahí tenemos entonces agua caliente que parte en el calefón que está aquí afuera. Esto ya lo vimos. Alimentamos la cocina a la pasada. Subimos al segundo. O sea, venimos, entramos a este lavadero común seguramente. Y subimos para alimentar el departamento del segundo piso con agua caliente, lavadero y el otro baño. Y aquí está la subida de agua caliente, la alimentación del baño que está arriba y esto. Este es un proyecto que se hizo hace poquito y está ejecutado. ¿Ya? Salieron dos láminas de agua porque resultó ser un proyecto relativamente complejo. No cabía, y por un tema de espacio, no cabía todo en un solo plano. Lo habitual es que quepa todo en un solo plano. Si tu casa es de un piso, vas a tener una planta de agua fría y después vas a tener una planta de agua caliente, sin problema, con los cuadros de presión y todo. En lo que es alcantarillado, lo más relevante aquí es calcular las cotas de las cámaras. ¿Ya? Para eso se requiere un poco más de, de atención, ¿cierto? En ese cálculo. Y eventualmente uno hace una planilla Excel, digamos, como para ir sensibilizando esas profundidades, porque tratamos de que esta cámara no tenga una profundidad mayor de 1 metro, porque ya al tener mayor de 1 metro nos metemos en otro tema más complejo en términos del, perdón, mayor a 2 metros. Nos metemos en un tema más complejo de la configuración de esa cámara. Hasta 2 metros es medio complicado, ideal hasta 1 metro. De hecho, esta cámara quedó en 60 centímetros. Entonces aquí están las descargas. Las ventilaciones es un tema relevante, ¿cierto? Tiene que haber una ventilación en algún lado. Aquí fuimos dejando ventilaciones por ahí. Y como les decía, esto no tiene mayor cálculo, sino que lo que se hace básicamente es respetar los diámetros de conexión de los arranques. Entonces de repente en el segundo piso vemos pasar las ventilaciones que vienen del primer piso, ¿no? No tiene ninguna conexión con las obras sanitarias del piso 2, pero vemos que el tubo, al hacer el corte, queda esos tubos de ventilación cortados que corresponden a ventilaciones de los baños que están en el primer piso. ¿Ya? Estos planos como este, el que ustedes tienen ahí como ejemplo. Eso es. Y la memoria también, pues una memoria re simple, que en este caso es esta. Y voy a cortar rápidamente este tema porque tenemos que ver lo de la fosa séptica. Sí. Bueno, la memoria tiene en lo que es agua,
memoria de agua potable tiene 5 páginas. Contiene una descripción, el certificado de factibilidad, el cuadro de gastos, los caudales máximos probables, los habitantes que va a tener la dotación, una verificación del medidor y sería. Alcantarillado tiene 3 páginas en la memoria, una descripción, el cuadro de gasto y el resto de los cálculos van acá. Y las especificaciones técnicas, que son tipo para este tipo de proyectos, lo único que nosotros cambiamos es la parte del arranque, que eso se cambia, en este caso el arranque quedó en ese diámetro. Y la UD siempre va a ser de, casi siempre, para lo que es vivienda, yo diría que siempre va a ser de 110 milímetros. Eso es. Ya, me cambio de tema a lo que nos convoca el día de hoy, que es lo que se nos fue quedando atrás y que dice relación con el diseño de un sistema de fosa séptica. Les voy a mostrar un proyecto que estoy trabajando actualmente, que es... No es un proyecto urbano, es más bien un proyecto rural, pero en lo que es alcantarillado es lo mismo, porque va con fosa séptica. Bueno, de hecho, la fosa séptica no aplica en el área urbana, porque en el área urbana tenemos alcantarilla. Ya, esto aplica para el ámbito completamente rural. El proyecto consiste en una, vamos a verlo en el model, porque aquí están las láminas, como ya... Aquí está. Es una cancha de futbolito. Aquí está la cancha propiamente tal, futbolito 7-7, fútbol 7. Y esto lleva asociado un camarín, y el camarín está compuesto por los camarín 1, camarín 2, y un camarín como de los árbitros, por así decirlo, ¿ya? O de las visitas que vienen acá. Entonces, aquí hay una sala de termos, donde, para lo que es agua caliente, un baño por aquí, de carácter general, digamos, y un baño acá que tiene una ducha, este se vendría siendo como un baño de minusválido, o sea, un baño general, ¿ya? Pero tiene los espacios y todo para atender un minusválido. Esta es la planta general de alcantarillado, donde lo único que vemos aquí son las redes exteriores y vemos las cámaras principales hasta llegar al sistema de disposición final, que es una fosa séptica, que es la que vamos a calcular, y un pozo de infiltración. Entonces, si vemos esto, el pozo de infiltración consiste en que en la fosa séptica se quedan todos los líquidos producto del sistema de alcantarillas van a parar a la fosa séptica, pero en algún momento esa fosa séptica se va a llenar de líquido y esos líquidos van a pasar a un sistema de infiltración que desde el punto de vista técnico tenemos solamente dos opciones. Podemos infiltrar esa agua mediante lo que se hizo para este proyecto, que es un... ¿Dónde está el detalle? Este. Un pozo absorbente. Es decir, nosotros llegamos enterrados, nos movilizamos hasta el centro de este pozo, digamos, que en este caso es un pozo grande, de 5 metros de diámetro, y en la mitad de ese pozo dejamos caer el agua a un pozo de piedra, digamos, un pozo de ripio, ya con bolones. En este caso, de acuerdo a los cálculos, nos dio que tenía que ser este pozo de 2,5 metros de altura, es cónico, de forma cónica, 5 metros de diámetro en la parte superior, 2 metros de diámetro en la parte inferior. ¿Ya? Para una vivienda generalmente son menos, bastante menos que esto, digamos, esto puede ser del orden de los 3 metros, y aquí abajo puede ser del orden de 1 metro. ¿Qué es lo importante? Que siempre nos exigen en estos proyectos, los aprueba el Ceremi de Salud, y lo que siempre nos están midiendo es la caída. No sé por qué les preocupa ese tema, pero en muchos Ceremis de Salud se preocupan de cuál es la distancia que toma el agua en caer desde aquí hasta aquí. Y generalmente se pide que eso sea 1,5 metros. Así que este proyecto más o menos contempla ese criterio, y para aclararlo, eventualmente uno le coloca hasta la cota. ¿Ya? No, no está puesto aquí. No sé si tendrá algún layer apagado.
No, no hay ningún layer, ¿verdad? Pero yo recuerdo haberle puesto cota a esto, pero no me salió la cota. Capaz que no se había grabado. A ver, veamos el detalle del foso en PDF, que el que se preparó. No tiene cota. No tiene cota. Pero si yo quisiera aclarar todavía mucho más esto, podría colocarle la cota a nivel de radial aquí. Pum, ¿qué cota tiene ese punto donde estoy parado? Y colocarle cota aquí al inicio del pozo absorbente. Y con eso le aseguro, ¿cierto?, al revisor que tenga una caída de por lo menos 1,5 metros. Me ha pasado que me lo piden eso en los CRM de salud. No acá en la novena, pero en otras regiones me lo han pedido. Ahora, ¿de qué depende de si nosotros utilizamos esta solución como sistema de infiltración? Porque acá, como les decía, vienen a parar las aguas. Los sólidos van a quedar atrapados, ¿cierto?, en esta fosa séptica, donde aquí tenemos el ingreso del agua. Y por acá vamos a tener el dispositivo de salida, que queda una cota un poco diferente con respecto a esta. Y de aquí sale el agua. Entonces aquí adentro se nos quedan, comillas, los sólidos que tienen las aguas servidas, que después se van transformando en una especie de barro negro, muchas veces de muy mal olor, y que hay que limpiarlo una vez al año con cierta frecuencia, ¿cierto? Porque ese lodo, eso se llama lodo al final. Ese lodo va colmatándose en el fondo y va quitándonos volumen útil de nuestra fosa séptica. Entonces, cada cierto tiempo estas fosas sépticas hay que drenarlas con un camión especial. Entonces, todo lo que es agua y sol y sólido va a ir quedando aquí. Lo que es grasa va a flotar. La grasa es más liviana que el agua, por lo tanto va a flotar y se va a generar aquí una costra de grasa que puede ser retirada manualmente también. Entonces, ese es el sistema. Entra el agua, se queda en la fosa séptica y por acá sale. Hay distintos proveedores de otras fosas sépticas, porque esta sería una fosa séptica de hormigón armado. Acá tendríamos la alternativa de una fosa séptica con losa inferior, losa superior, pero con las paredes de albañilería. Ya en este caso tendría que ser estucada interiormente por un tema de la impermeabilidad. Ah, y les decía que de qué depende la implementación de este sistema de la napa. Nosotros tenemos que asegurarnos, aquí estamos trabajando hasta a una profundidad de 4 más. Aquí tengo que corregir esto. No, de hecho, este no es el detalle, este es el detalle que quedó en el proyecto. Estamos a una profundidad de 4 metros bajo el nivel de terreno en el punto donde está ubicado el pozo absorbente. Y nosotros deberíamos preocuparnos que en una distancia de 1 metro, 1,5 metros por debajo de este fondo no esté la napa. ¿Ya? Si no tenemos esa condición o no estamos seguros, entonces no se recomienda este sistema de filtración porque estaríamos contaminando la napa con agua servida. Y eso no lo podemos hacer. Entonces ahí tendríamos que cambiar el sistema de infiltración a otro sistema que sería con un sistema que se denomina dren de infiltración, que lo podemos, en planta se podría ver una cosa más o menos así. ¿Ya? Básicamente el concepto que hay detrás de esto es que nosotros cuando calculemos vamos a calcular esto con números. Vamos a calcular cuántos metros cúbicos de agua tiene esta fosa séptica y después vamos a calcular un coeficiente de absorción del terreno mediante un ensayo que se realiza en terreno, que lo podemos hacer nosotros, no necesitamos un laboratorio. También lo podría hacer un laboratorio, pero nos va a cobrar. Entonces, pero para el caso de las fosas sépticas, está la posibilidad de que nosotros hagamos el ensayo. ¿Cómo se hace ese ensayo? Se hace una excavación hasta una profundidad promedio. Aquí, por ejemplo, tendríamos que hacer, si el inicio de la fosa del pozo absorbente está en 1,50 metros, yo tendría que hacer una excavación por lo menos a la mitad de la profundidad, 1,50 metros, digamos, 1,25 metros más, serían 2,50 metros, 2,75 metros, digamos 3 metros. Entonces, con una retroexcavadora podemos hacer una calicata de 3 metros y en el fondo de la calicata vamos a hacer el ensayo, que después cuando veamos la presentación les voy a explicar cómo es ese ensayo. Un ensayo muy simple que consiste en la excavación de un cubo
chiquitito, de 15 por 15 centímetros, al cual le vamos a llenar de agua y vamos a tomar el tiempo con cronómetro cuánto demora el descenso. Y en base a ese descenso entramos a unos gráficos y con eso sacamos un parámetro que le vamos a llamar coeficiente de absorción. Entonces, el coeficiente de absorción nos va a medir cuánto chupa, cuánto es la capacidad de absorción del terreno. Entonces, como les decía, para implementar este sistema de pozo absorbente, que puede ser de estas características cuando el proyecto es muy grande, esto está pensado para una cancha de futbolito, son 7 por lado, son 14 usuarios, pero cuando estamos hablando de una casa, esto puede ser más pequeñito como esto, de 1,5 metros de profundidad superior y abajo no está agotado, pero podrían ser del orden de 50 centímetros, 1 metro. Es ventilado, tiene que tener una ventilación, ¿cierto? Tiene un brocal de protección que es de hormigón con fierro y tiene una tapa también superior con una escotilla de acceso que nos va a permitir entrar y hacer mantención aquí en algún momento. Ya. Eso es más o menos la descripción general de lo que vendría siendo el proyecto. Y la presentación del proyecto, vamos a verla ahora. Vamos a hablar solo de agua. Es un proyecto que es del ámbito rural, ¿cierto? En este caso, lo que es la presentación del proyecto sale en dos planos, por el tamaño que tiene el proyecto. Entonces tenemos una planta donde mostramos todo el proyecto, la ubicación geográfica más o menos donde está ubicado, eh, el cuadro de VHs y mostramos un cuadro de cámaras que nos da las características que tienen estas cámaras, con sus profundidades y cómo va a estar materializado, el, el diámetro de la cámara. En este caso estamos trabajando con cámaras las más simples, con módulos de hormigón de 60 centímetros. Y la tubería de descarga, si bien es cierto los números nos dan con 110, la aumentamos a 160 solamente para estar seguros de que no tengamos ningún inconveniente. Entonces esa es la planta general que nos muestra, digamos, las obras exteriores. Y después hacemos un detalle donde mostramos también las obras exteriores, pero la función de este plano es mostrar básicamente lo que pasa adentro de la instalación, es decir, el plano propiamente tal. Entonces lo importante aquí es mostrar las ventilaciones. Esto es muy parecido al proyecto que ustedes están haciendo, que tenían que presentar hoy día y que ahora van a presentar el lunes. Entonces, este proyecto tiene que estar ventilado y se van identificando todos los tramos con su largo y su diámetro. Todo lo que es interior, lo que está dentro de la construcción, lo trabajamos con pendientes del 1%, y lo que está por fuera lo trabajamos con pendientes mayores del orden del 3. Aquí sigo con 3 y este tramo lleva una pendiente más grande, lo vamos a ver aquí en el general. Y este tiene una pendiente de 5,5%. Esto es lo que yo puedo meter en una planilla Excel y calcularlo para ir sensibilizando esto y llegar con pendientes con profundidades y con alturas relativamente sencillas, digamos, que no sean disparatadas. Esto, ya. Entonces ahí estaría el plano de detalle y después vienen los planos constructivos, tanto de la fosa séptica, las cámaras, ya sea en la opción de que quisiéramos construir cámaras de albañilería o cámaras con tubos de hormigón prefabricado. El detalle de la fosa séptica que ya lo vimos, perdón, el detalle del pozo absorbente que ya lo vimos, y este es un detalle de tapas de cámara para la alternativa. Y ese es el proyecto en general. Aquí quedaron afuera algunos detalles que en algunos proyectos lo piden también de este tipo, que son cuando tenemos cámaras más profundas, habitualmente usamos cámaras prefabricadas, como son proyectos del ámbito rural, entonces no se construyen en este caso cámaras en sitio como ocurre en vivienda en ciudad, en el sector público, en la calle.
Entonces acá trabajamos con cámaras prefabricadas que se van armando con módulos. Y también cuando hay generación de grasas, es decir, hay preparación de alimentos, eso genera grasa y lo que tenemos que evitar es que la grasa llegue. Si bien es cierto, esto está preparado para que llegue grasa y se forme la costra, se pueda retirar, tenemos que tratar de evitar que eso ocurra y eso se genera con una cámara interceptora de grasas que se coloca a la salida de los lavaplatos. ¿Ya? Entonces se hace unos cálculos para eso. Y se coloca un detalle especial de esa cámara, que tiene una forma parecida a la fosa séptica. El agua entra y sale a un determinado nivel. Eso es, entonces ahora nos vamos, eso es en términos generales, ahora no, nos vamos a concentrar. Esto por supuesto lleva un proyecto de agua también, como es un proyecto que está en el ámbito rural, entonces lo que es agua potable también, mostramos la ubicación geográfica, afortunadamente se conecta a una PR, entonces tenemos una red que pasa justo afuera, tuvimos suerte, y por lo tanto lo que es el proyecto se parece mucho al proyecto de una vivienda, lo que pasa es que es más grande, ¿no? Porque es un camarín. Y acá fue donde yo tuve que aplicar el criterio del que les mencioné en algún momento en la clase, que no se aplica el caudal máximo probable de manera directa, porque si lo hacemos de manera directa, no podrían estar operando estas 6 duchas de manera constante. ¿Ya? Entonces hubo que trabajar con lo que es ducha con el caudal directo. Son 10, 10, 10, 30, tenemos 30 más 30, 60 litros por minuto funcionando, más esa también, 70 litros, y para el resto de los artefactos sí usamos el caudal máximo probable. ¿Ya? Entonces, si aquí teníamos 30 litros funcionando, bueno, eso también se aplica a los tramos que vienen antes, a este, a este y a este. ¿Ya? Entonces este tramo llevaría 60 litros, perdón, 30 litros. Pero este tramo llevaría los 30 litros de consumo directo más el consumo máximo probable de los dos lavaplatos, perdón, de los dos lavamanos. Me metí dentro me metí dentro del plano. Ahí lo cerré. Vamos a bloquear esa ventana para que no nos pase, ¿no? Ya. Vamos entonces a la parte teórica, a los números de esto. Vamos a los números. Que estamos a dónde aquí. Alcantarilla particular. Este es el. Ya. Ya se está compartiendo la pantalla que tiene la información que necesitamos. Ya, el diseño entonces vamos a hablar de cómo se diseña esa instalación que podría ser la que acabamos de ver en los planos o podría ser una casa de campo, ¿cierto? Que es la que todos queremos tener en algún momento de nuestra vida, una casa de campo en la playa o en el campo y donde vamos a tener que ocupar este. Entonces, el proceso de fermentación aeróbica, anaeróbica, porque estamos en ausencia de oxígeno, es donde se generan las bacterias. Y esto es lo que pasa aquí en esta fosa séptica, ¿es cierto? Lo que se hace entonces es la entrada de los líquidos, aquí adentro se produce un flujo laminar, flotan los elementos, las grasas habitualmente flotan, y los sólidos terminan de alguna manera depositándose en el fondo con el tiempo, y ahí quedan. Entonces estos sólidos van colmatando el fondo,
y vamos a tener un cierto tiempo hasta cuando llegue a este nivel, digamos. Perdón, ahí están viendo esta página. Hasta cuando llegue a este nivel, porque ahí ya empezaríamos a tener problemas para que el agua salga de esta fosa. Entonces, antes que eso ocurra, habría que hacer alguna mantención de esto y extracción de estos sólidos con un camión limpia fosa. Para poder diseñar este tipo de instalaciones, los datos que nosotros vamos a necesitar son las dimensiones del terreno, la capacidad de absorción del terreno, estos son los datos que necesitamos. Habitualmente este es el que no tenemos, la capacidad de absorción del terreno, cuánto chupa el terreno. La cantidad de ocupantes, corresponde al número de personas, y vamos a tener que definir un acceso y mantención del sistema. El cálculo o el volumen de esta fosa séptica es muy simple, su formulación, y es esta, y de hecho uno la copia, esto es lo que uno hace, lo copia en la memoria técnica del proyecto, y el volumen está dado por la dotación, por un periodo de retención que se ocupa, y por 100 veces L sub F, donde L sub F es el aporte de lodos por persona. ¿Cuánto es el aporte de lodos diario por persona? Entonces, de aquí, por ejemplo, los datos que nosotros ya deberíamos tener son el N, que es el número de personas. En el caso del plano que vemos, N igual 14. La dotación también deberíamos tenerla, N igual 200, 250 litros. Hicimos un ejercicio el primer día de clase donde calculamos la dotación de consumo de las distintas familias a partir de una boleta, ¿se acuerdan? Y llegamos más o menos a esos valores, entre 200 y 250 litros habitantes día. T es el periodo de retención que se extrae de una tabla, se extrae de esta tabla, que va a depender del volumen. Por ejemplo, para una vivienda, nosotros tenemos viviendas que no consumen, no habitan más de, en promedio, 5 personas, a una dotación de 200 litros, 5 por 200 nos daría 1000. Estaríamos en el primer tramo de menos de 6000 litros por día, por lo tanto el periodo de retención va a ser 1. ¿Ya? Así que tendremos resuelto el primer dato raro que aparece en esta fórmula, que es T, que para el caso de la vivienda generalmente va a ser 1. En el caso de la cancha de futbolito son 14 por 200. ¿Eso nos va a dar cuánto? 200 por 14 son 28. Serían como 2800. ¿Sí? O sea, igual estaríamos en menos de 6000. O sea, igual el periodo de retención va a ser 1. Y el otro dato que nos falta es el L sub F, que es el aporte de lodos por persona, y que está dado por esta fórmula, donde P sub S es el peso de los sólidos secos en miligramos por litro, que es 90. El D, la dotación, se vuelve a repetir la dotación. El D, la densidad del lodo fresco, que es 1 kilo por litro, es decir, este lodo que hemos hablado, que se junta, tiene una densidad igual, equivalente al agua, 1 kilo por litro. De hecho, es como agua, pero un agua de color negro. Y después el día elevado a menos 6 para ajustar las unidades. Y dividiendo nos queda 1 menos h, donde h es la humedad del lodo fresco, que se estima en un 95%. Entonces nosotros hacemos este cálculo. De hecho, me parece que está hecho más adelante. No está nada hecho. Ahí está, 0,27. Este cálculo para este es un ejemplo que vamos a hacer aquí. Déjame ver si traje calculadora. Parece que no. No traje calculadora. Así que si alguien me apoya con los cálculos, alguien que tenga calculadora, vamos a hacer el cálculo del LSUF, que sería 90 por ¿cuánto es la dotación en este ejemplo?
150 litros habitante día. Por 150 por D, que es 1, por 10 elevado a menos 6, y todo eso dividido en 1 menos 0,95. ¿Alguien lo puede calcular? 0,27 me dio a mí. Sí, eso da 0,27 litros. Ya. De hecho, cuando lo calculan aquí, ahí está, da 0,27 la parte de globo. Entonces, volvemos a la presentación. Tendríamos el número de habitantes que lo tenemos desde el momento 1, la dotación, el tiempo de retención es 1, y el SUF para este ejemplo, para 150 litros, nos va a dar 0,27. Igual 150 es poco. Modifica el cálculo. ¿Quién lo hizo? ¿Matías? Yo, sí. En vez de 150, cámbialo por 250. Ese cambio, ¿no? Sube a 0,45. Ya. 0,45 con 250. Perfecto. Ya. Esa es entonces la fórmula de esta fosa séptica, la tabla para el periodo de retención también. Esto también lo ponemos en la memoria para que se sepa de dónde salió ese parámetro. Esta fórmula igual va en la memoria para calcular la contribución de los secos, de los por persona. Y acá vamos a hacer el ejemplo de una vivienda para 10 personas. Entonces nos quedaría volumen igual a 10 por 150 por 1, 150 más 10 por, suponiendo que el consumo lo vamos a subir a 0,45. Hagamos este mismo cálculo, Matías, pero en vez de 0,27 considera aquí 0,45. ¿Cuánto te da? 1950. 1950. Sería 1,95 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, esto se consigue con una fosa séptica prefabricada de 2.000 litros. Entonces después, si nosotros suponemos que la fosa séptica tiene esta forma, donde el largo le vamos a llamar A y al ancho le vamos a llamar B, ¿ya? Podríamos hacer el cálculo suponiendo esto. Al ancho le vamos a llamar A y al largo le vamos a decir que es el doble de A. Entonces para esto hacemos esta relación y nos va a dar que el ancho es igual al volumen dividido en 2h, la raíz de eso. Donde h es la altura útil dentro de la fosa séptica. Y esa altura útil recomendada sale de esta tabla. En nuestro caso, para, para esta vivienda que tenemos un caudal de, dijimos 250 por 10, son 2.500. Estaríamos metidos en para el cálculo que estamos revisando, dijimos 10 habitantes con una dotación de 250 litros que estamos trabajando. Estaríamos hablando de 2.500 litros por día, estaríamos en este rango, entonces la altura útil sería de 1,40 m. Entonces, el ancho sería igual a 1,95 dividido en 2 por 1,4. ¿Cuánto nos da eso? O sea, la raíz de 1,95 dividido en 2,8. 1,95 dividido en 2,8. 1,95 dividido en 2,8 y después la raíz de eso. 0,83. 0,83. Eso sería el ancho. Entonces, digamos que tendríamos que tomar nosotros un ancho de 0,90 y por lo tanto el largo sería dos veces eso, 1,80.
Entonces ahí entramos en nuestro plano y modificamos nuestra fosa séptica para que se parezca a esas, a esas dimensiones. También podrías hacerlo más grande, podrías decir ya, en vez de 0,90, vamos a hacerla de un ancho de 1 metro y el largo de 2 metros. Y ahí te queda la relación 1 a 2 entre ancho y alto, para lo que es fosa séptica. Después vamos a ver unas alternativas de fosas sépticas prefabricadas que se pueden comprar, de estas fosas sépticas plásticas que vemos habitualmente en las ferreterías. Por ahora, quedémonos con esta fosa séptica de hormigón o de albañilería que tendría que tener estas dimensiones. Estaríamos listos entonces con el cálculo de la fosa séptica. Estaríamos hablando de una fosa séptica de alrededor de 2 metros cúbicos, como vimos. Según el cálculo, aquí nos da 1,77, pero con el cambio que hicimos nos dio 1,95, es decir, alrededor de 2 metros cúbicos, con una altura de agua de 1,40 m, según esta tabla. Y estaríamos construyendo una fosa séptica de 2 por 1 en planta. Y ahora viene la segunda parte del cálculo, y es lo que vamos a hacer con el líquido, ¿ya? El líquido que vamos a tener que infiltrarlo en el suelo. Y para eso llegamos al concepto de esta prueba de infiltración que nosotros vamos a tener que hacer en el terreno, y que consiste en hacer una excavación, llegar al nivel donde yo voy a infiltrar. Esto no se puede hacer en cualquier nivel, tiene que ser hecho en el nivel más o menos donde yo voy a infiltrar. Si voy a infiltrar con un pozo absorbente, entonces voy a tener que llegar como a los, no sé, por lo que vimos en el mono, 4,5 metros abajo, hay que hacer con un hoyo con una retroexcavadora, con algo, y hacer la prueba de infiltración a esa altura. Si al contrario voy a infiltrar mediante una cama, que no hablamos mucho de eso, pero vamos a hablarlo ahora, que cuando tenemos la presencia de la napa muy encima, entonces ya no podemos pensar en una solución vía fosa séptica. ¿Qué estoy compartiendo? O sea, cuando la napa está muy arriba no podemos pensar en una solución de este tipo, porque no significa profundizarnos 4 metros y eventualmente a veces la napa puede estar a los 3 metros, a los 2 metros. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que hacer la infiltración a nivel superficial en los, digamos, 60 centímetros superficiales del terreno. ¿Ya? Para eso, lo que nosotros vamos a construir va a ser una cama de infiltración, ¿ya? Una superficie que vamos a intervenir del terreno, donde vamos a extraer el material y lo vamos a reemplazar por un material filtrante, gravilla, ¿cierto? Y dentro de ese material filtrante vamos a colocar una red de tubos que nos va a permitir esparcir el agua en esta cama filtrante, ¿ya? Y la superficie de esta cámara filtrante va a ser la superficie filtrante que nosotros andamos buscando. Entonces, esta solución se puede aplicar cuando tenemos problemas de la napa muy superficial, y se puede instalar de esta forma con un sistema que se llama espina de pescado, por la forma que tiene. Las cañerías estas se colocan sin emboquillar, es decir, van de tope, dejando un espacio entre sí, de tal forma que en ese espacio se produzca la infiltración. Entonces, lo que nosotros necesitamos es realizar este ensayo de infiltración, ya sea a la profundidad del pozo absorbente o a los 60 centímetros donde vamos a hacer esta cama de infiltración, y hacemos esta cajita que se muestra ahí, que es una cajita de 30 por 30, como una regla del colegio, ¿cierto? 30 por 30. Y de altura igual se solicitan 30, aunque se llena con agua hasta la mitad, 15 centímetros. Para esto se tiene que ocupar una regla, se llena con 15 centímetros y nosotros vamos a tomar el tiempo con un cronómetro, cuánto demora el agua en descender 2,5 centímetros. Es decir, más o menos una pulgada. La pulgada son 2,54. Con ese tiempo que nosotros estimemos lo que se demoró en descender estos 2,5 centímetros,
entramos a este gráfico y, por ejemplo, si demoró 5 minutos en descender, entonces vamos a decir que este suelo tiene un coeficiente K5 de 100. ¿100 qué? 100 litros por metro cuadrado por día. Es decir, ese suelo tendría una capacidad de infiltrar 100 litros por metro cuadrado y al día. Eso sería para el caso de lo que es cañería filtrante, que sería una cama de infiltración. Y para pozo absorbente, siguiendo los mismos 5 minutos, nos vamos más arriba y la capacidad de infiltración sería más alta, sería del orden de los 135 litros por minuto. Mientras menos demore en bajar estos 5 centímetros, los coeficientes de infiltración van a ser más altos. Mientras más demore en infiltrar, los coeficientes de infiltración van a ser más bajos. ¿Ya? Y con eso nosotros vamos a poder calcular esta superficie filtrante que necesitamos. ¿Ya? Entonces, en este caso, del ejemplo que estamos viendo, ahí tenemos el esquema del pozo absorbente que yo ya se los mostré en los planos del proyecto. En el caso de así se calcula el pozo absorbente propiamente tal, donde se da un diámetro superior, un diámetro inferior, se calcula un diámetro promedio y después se calcula un volumen, ¿ya? Para, para poder determinar la altura de esta infiltración. Entonces, para el ejemplo anterior, si consideramos un tiempo de 5 minutos, entonces tendríamos un índice de infiltración de 130, nosotros lo sacamos en 135, pero aquí para efecto de cálculo quedó en 135 y la altura del pozo quedaría en 1,73 m. ¿Ya? Pero a eso le tenemos que agregar la caída que nos piden en algunos lados y eso nos profundiza mucho los pozos absorbentes. ¿Ya? Entonces, si tenemos 1,73 más una caída de 1,5, estaríamos hablando de 2,73 de 3,20 m más o menos, lo que es harto. Entonces, esa caída adicional que nos piden atenta bastante contra las profundidades de los pozos absorbentes, porque por lo menos para el sur, digamos, a los 3 metros ya deberíamos estar teniendo napas. Entonces, eso nos impide a veces diseñar con sistemas de pozos de infiltración, que era lo habitual antiguamente. Entonces, eso nos ha hecho derivar a sistemas de infiltración como el que estamos viendo, donde aquí habitualmente la profundidad total de esto es variable, ¿ya? La cama de infiltración tiene un espesor más o menos de 30 centímetros, y esto va cubierto con un polietileno, ¿ya? Con un plástico, y en la parte sobre ese plástico va cubierto con material de la excavación, ¿ya? En general, la altura deberá tener entre 50 y 60 centímetros de profundidad. Y el ancho, para colocar un solo tubo, sería de alrededor de 60 a 80. Y así que también lo podemos hacer más ancho, pero para eso tendríamos que diseñar un sistema como el que mostramos aquí, que sería como una espina de pescado, como este. ¿Ya? O sea, yo podría eventualmente diseñar una zanja, una cama de infiltración que tenga un ancho de 5 metros. No habría problema en eso. Pero tendría yo que diseñar esta espina de pescado para llegar a esos 5 metros. Si no tengo el espacio, no quiero hacerlo, lo puedo hacer solamente una cama de infiltración larga de 60 centímetros de ancho. Yo lo que hago habitualmente cuando tengo que diseñar esto es hacer zanjas de camas de infiltración de 60 centímetros y si me sale demasiado larga, hago dos, una al lado de la otra. Entonces para eso de la última cámara salen dos tubos, uno el DREN 1 y el otro para el DREN 2. Podrían ser 2, 3, 4 drenes, dependiendo del espacio disponible que tenga. El cálculo de esto consiste en también hacer una relación de volumen y la fórmula que se ocupa en este caso es que el largo es igual al volumen, que ya calculamos que es 1,9. Hagamos el cálculo aquí, a ver. En este caso el largo sería igual a 1,95, que es el volumen que calculamos, o 1950, porque está el litro. 1950 dividido en el K2,
Veamos la gráfica. Para 5 minutos en 100, para lo que es pozo absorbente, ¿cierto? Ahí, 100. Entonces, 1950 dividido por 100, y abajo también va multiplicado por el ancho, que coloquémosle 0,6. ¿Cuánto nos da? 1950 dividido por 100 y dividido por 0,6. Me dio 32,5. Eso quiere decir que el largo del pozo, o sea, perdón, el largo de este tren sería de 32,5 metros. Aquí, para efectos de este cálculo que tenemos, nos está dando 29,5 metros. Entonces yo ahora tengo que ver en terreno si tengo el espacio para hacer estos 32,5 metros, y si no, tendría que dividirlo en dos drenes de 16 o de 17 metros o de 20. Siempre uno lo tiene que sobredimensionar un poquito esto. Entonces, podrían ser dos drenes de 20 metros, nos quedaría por lo tanto un drenaje de 40 metros, lo que sería bastante positivo. Entonces, así se calcula una fosa séptica. Estos sistemas también se ocupan, por ejemplo, cuando hacemos infiltraciones de agua lluvia, se ocupan sistemas muy parecidos. Lo único que cambia es cómo calculo el volumen, ¿ya? En el caso de los sistemas de agua lluvia, lo que voy a tener que hacer es calcular una intensidad de lluvia. Se ocupa la ecuación del CIA, yo creo que ustedes ya la conocen. El C por I por A dividido en 3,6, ¿cierto? Con eso yo obtengo un caudal. eh, que sería el caudal, ¿cierto? Y con eso puedo determinar un volumen y al final infiltrar esa agua en un sistema como el que estamos viendo, ya sea pozo absorbente o un drenaje. Lo que tienen que ustedes hacer como tarea número 5, que es lo que estamos viendo hoy día, es diseñar para la misma vivienda que hemos estado trabajando hasta ahora, pensar que está en el campo y calcular cuánto sería la fosa séptica que ustedes tendrían que tener para esa casa, y el sistema de infiltración para las dos opciones, para la opción pozo absorbente y para la opción dren de infiltración. ¿Ya? Para eso los valores de K se los van a tener que dar. Podrían usar los mismos que hemos visto acá: 130 para el pozo absorbente y 100 para el sistema de drenaje. Nos falta ver las cámaras prefabricadas. Hay un proveedor que es el que yo miro siempre, que es Infraplast. Hay otro, este es uno de ellos. Entonces, Infraplast tiene, aquí tenemos bueno, esta es un poquito más que una fosa séptica, porque esto tiene una tercera cámara donde se aplica aireación. Esto es como una especie de planta de tratamiento. Pero estas son las fosas sépticas SeptiBlock, que tienes aquí volúmenes desde 1200 a 52.000 litros. En nuestro caso, vamos a usar una fosa séptica. ¿Dónde está la fosa séptica aquí? Productos: almacenamiento de agua, tratamiento de agua, almacenamiento, tratamiento de aguas servidas y fosa séptica. Entonces aquí nos dio a nosotros una fosa séptica de 1,95, es decir, de 2 metros cúbicos. Podría ser esta, que es la más chica, una SeptiBlock de 2.300 litros. Aquí tú descargas el catálogo. Incluso yo me podría comunicar con ellos para que me den el dibujo en AutoCAD de esto. ¿Ya? Y esta sería la fosa séptica. Ahí tiene el nivel. Hay que revisar si el volumen útil en el catálogo. De hecho, aquí está. La capacidad de la fosa séptica es 2.300.
pero como tiene una entrada que está a un nivel más bajo, ¿cierto? Se genera un volumen útil, que es de 2000. Para el caso del ejemplo que hicimos estaría bien, porque nos dio 1,95 y aquí nos estaría dando 2. ¿Ya? Para esa. Esta otra fosa séptica es un poquito más grande, tendría esta un volumen útil de 3300. ¿Ya? De hecho, esta yo creo que la que tenés que poner en el, en el proyecto de la cancha de futbolito, porque eso es más o menos lo que me están dando los volúmenes. 3300. Entonces vuelvo a repetir, la tarea número 5 consiste en que ustedes van a suponer que la vivienda que están calculando está ubicada en el ámbito rural y van a calcular cuánto sería el volumen de la fosa séptica para esos diseños. Las variables son la cantidad de habitantes, la dotación, ¿ya? Ahí todos esos datos ustedes se los dan. Y lo que les va a faltar va a ser los coeficientes de absorción que usamos los que hemos visto hoy día, 130 y 100. Y con eso calculamos la fosa séptica y esta no les voy a pedir que la dibujen, ya solamente va a ser el cálculo de esto, ¿ya? Eso es lo que yo tenía contemplado para hoy día, que era una materia, este tema no lo habíamos visto nunca en los cursos anteriores, siempre tenía ganas de hacerlo, pero el tiempo no nos daba porque pasaba lo que nos pasó a nosotros, que el lunes no se pudo hacer clase, el lunes anterior fue 18 de septiembre, entonces llevan 2 lunes que no teníamos clase. Tenemos otro lunes también con problemas que es el 9 de octubre. Entonces ahí vamos a tener que ir usando los viernes como para ir ajustando, haciendo los ajustes al programa y poder alcanzar a pasar todos los capítulos, los tópicos que se pensaron al inicio del curso. De tal manera que los estudiantes queden, digamos, capacitados para poder enfrentar un proyecto sanitario en cualquier parte. En el ámbito urbano, que ya está visto, el proyecto lo entregan el lunes, y también en el ámbito rural, que es lo que estamos viendo ahora. Nos faltaría una parte, que voy a ver cómo hago la modificación para incluirlo, que sería cuando, para este mismo caso de vivienda, cuando tenemos que diseñar el sistema de agua potable, pero con una fuente propia. ¿Ya? Que sería lo que nos estaría quedando pendiente. Espero, no lo tengo contemplado en la programación hasta ahora, pero espero que si ocupamos los días viernes, como lo pretendemos realizar. De hecho, ya les anticipo que la semana del 9 de octubre, que es feriado, vamos a tener que hacer clase el lunes 13, para no perder el avance de esa semana. Es un jarabe para la tos, por si acaso. Ya, Profe, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? sí, pero esa semana receso total. Ah, también nos han matado los recesos, po. Sí. Hay receso total, bueno, nada que hacer. Con mayor razón, entonces vamos a tener que irnos viendo los días bien. Y después estoy viendo que a finales de octubre, el 27, viernes, también es feriado. Entonces, vamos a tener que ir viendo. Pero la idea es que tenemos la opción del día viernes para ir haciendo los ajustes al programa para que no se nos arranquen los objetivos que por lo menos yo pretendo realizar, que fue la oferta académica que les realicé a principio de semestre, que mi idea es poder cumplir. Si tienen alguna duda respecto a esto, me la hacen saber por el WhatsApp. Yo tengo una, profe. Esto que vimos recién no estaría, no habría que agregarlo al proyecto, ¿cierto? No, no es parte del proyecto. No. No. Ya, perfecto. ¿Y para el proyecto bastaría con colocar los datos del Excel o habría que colocar las fórmulas detalladas más o menos? ¿Para la tarea o para el proyecto del lunes? Para el proyecto. No, el proyecto es lo que vimos al principio. Sí, Entonces, pero para la memoria o colocar tal cual las tablas del Excel en el plano como lo mostró usted, o es necesario colocar los cálculos no, no, con no. fórmula. A ver, están viendo la pantalla, ¿no? Estoy acá en la pantalla. No, lo que ustedes tienen que entregar para el día 1 es el plano, o sea, para el día viernes, es el plano de agua que contiene, bueno, las plantas de agua fría y de agua caliente, cuadro de VH, cuadro de gasto, cuadro de presiones de agua fría y de agua caliente, cuadro de AFR, verificación del arranque, que eso ya lo tienen hecho. Sí, Este está hecho, este está hecho, este está hecho, este está hecho, este también está hecho. Esto les faltaría.
y el plano de alcantarillado. Eso más una memoria, que la memoria fue la que vimos, Ya. la revisamos cuando comenzamos esta clase, va a quedar en el video que lo voy a Sí. subir un rato más para que lo puedan ver. Así que eso, no, no, si no es más, no es más que eso. Ahora, lo interesante de esto es que con este proyecto ustedes están armando un proyecto de verdad, po. Es como cuando si alguien después les va a mandar a hacer un proyecto, ustedes van a quedar capacitados para desarrollar esto. Ah, y lo que me faltaba era que estos proyectos rurales que acabamos de ver, como las fosas sépticas, se trabajan en una plataforma electrónica de la Seremi de Salud que se llama AS Digital, donde nosotros entramos aquí en esta ventana ¿cómo se llama? Con clave única y vamos a entrar a mi escritorio. Ustedes se van a registrar en esta página cuando estén en posesión de su título. No tiene ningún costo la inscripción en esto, solamente tienen que acreditar el título y se van a demorar lo que se demoren en verificar la información que ustedes le van a dar. Y después con eso quedan ustedes registrados como proyectistas para trabajar en todo el país, de Arica a Punta Arenas, a través de de esta plataforma que estamos viendo aquí. Y aquí, en mis documentos, podemos ver, te carga un escritorio, donde te muestra todos los proyectos que tú has trabajado con este sistema. Aquí tenemos estos son los que están en proceso. Lo que dice firmado ya están cerrados. Tiene un costo por si acaso. Entonces es importante aclarar desde el día uno que el costo de revisión es de cargo del cliente, porque uno no sabe cuánto le van a cobrar hasta que llegas aquí, cargas los datos y ahí te dicen recién cuánto te van a cobrar. Entonces, y hay algunos casos que el cobro queda en un valor mínimo, porque son proyectos de carácter social, o hay algunos que incluso quedan cero, cuando son efectivamente porque se hizo algún trámite de exención de pago, quieren ser, pero por ejemplo, adulto mayor, se cobra 1.000 pesos por la revisión. Pero los que no están afectos a eso, la tarifa que aplica es 50.000, 76.000, qué sé yo. Entonces aquí ustedes en trámites, aquí ustedes pueden ingresar distintos tipos de proyectos aquí, distinto el que yo uso es este, proyecto de sistema particular de agua potable y agua servida, cargan ahí, y acá te pregunta el tipo de proyecto, va a ser un proyecto de agua potable y de agua servida. Te pregunta después si el proyecto corresponde a una ampliación de un proyecto que ya esté aprobado, no, de un proyecto nuevo. El tipo de instalación, vivienda, y después te manda a buscar el proyectista. Como yo ya estoy registrado, me va, ahí apareció, para cargar el proyectista. La dirección, no sé, Vicuña Maquena, 0202. 02. El teléfono de contacto, coloquémosle ese, datos de referencia, no hay, región, coloquémosle Maule, comuna, está pensando, Constitución. Después te pregunta si es vivienda social o no, no. La dotación, está pensando, 200. Número de vivienda, una. Población total, número de habitantes por vivienda, 5. Y el sistema va haciendo sus propios cálculos. Coeficiente de recuperación de agua servida, habitualmente uso ese. Y eso sería. Y aquí tú vas pasando por todas estas ventanas que en el fondo vas cargando los datos del proyecto. Aquí te pregunto por el sistema de captación, si es un pozo, de dónde sacar el agua, el sistema de abatimiento, que son los sistemas de tratamiento, que es parte de la materia que no tengo programado, pero que queremos ver. Sistema de desinfección, ¿cómo lo vas a hacer para desinfectar el agua? La regulación, se refiere al estanque. Y la distribución, cómo hacer la red de distribución del sistema de agua potable.
Se termina de cargar todo esto, pum, 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 se suben los datos del proyecto según el detalle que esté aquí, lo que tienes, nomás no es que tenga que estar todo. Se carga los datos del titular del propietario, los contactos del trámite que somos nosotros, los proyectistas, algún tipo de beneficio, si es beneficio familiar, adulto mayor, qué sé yo, si no, ninguno, y guardar el trámite y cargar. Y ahí te genera un número de expediente y te manda al escritorio, se genera en el escritorio un botón de pago para ir y pagar por los derechos de revisión. Entonces, después volvemos aquí al escritorio y después de haber hecho la carga de esto, te aparece en el escritorio el proyecto cargado y con una tarjetita, te dibujo una tarjeta como de crédito aquí, ahí ya está pagado esto. Se pone una tarjeta con una mano así, con la tarjeta. Pinchas ahí, haces el pago y con eso el sistema ingresa a proceso. En este caso, por ejemplo, si entramos a este proyecto, este proyecto andaba súper lento, pero ahí está ingresado al sistema digital, cuando se pagó por web, lo tiene asignado fiscalizador y estamos a la espera que emita observación. Eso sería y todo lo que es proyecto en el ámbito rural se maneja a través de esta plataforma. Seremi en línea, MinSal, aunque yo lo tengo como AS Digital. Y llegamos a la misma página. También se llama Seremi en línea, minsal.cl AS Digital. Bueno, eso es lo que estaba programado para la clase de hoy día, chiquillos. Yo creo que era un tema pendiente, no quería que se me saliera del tintero, porque si no, no habríamos alcanzado a entrar a esto. Ya la otra semana vamos a estar en diseños de redes públicas, de agua potable y todo eso. Ya vamos a dejar atrás el ámbito domiciliario y no tendríamos cómo haberlo abordado si es que no hubiésemos hecho clase hoy día. Así que bueno, los dejo descansar, que tengan un buen fin de semana y se supone que nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias, profe, nos vemos. Estén bien. Vale, profe, nos vemos igualmente. Chao, Chau. chao.